anunciado que venía Iván Márquez y Jesús Santrich. Me quedé esperando. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Claro que sí. Piedad Córdoba, cuando quieran, dile de mi parte. Bienvenidos a Venezuela, cuando quieran. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, porque nosotros no nos dejamos chantajear. Bueno, tenemos para este segmento vía Skype desde Caracas a María Corina Machado, líder opositora venezolana. Con ella estamos en unos segundos. Y aquí el doctor Aquiles Esté, especialista en mercadeo político. Gracias, Aquiles, gracias por estar aquí. Por la invitación. Después de ese viaje tan largo desde Chile. Sí, señor. 9 horas. Bueno, María Corina, buenas noches. Tu lectura de esto que está diciendo nada más y nada menos que Nicolás Maduro sobre los dirigentes guerrilleros de la FARC, que son bienvenidos en Venezuela. Es que están en Venezuela, porque me dicen que Piedad Córdoba tiene una casa en Fuerte Tiuna. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Oscar. Bueno, lo que hemos escuchado en estas palabras de dictador, usurpador, criminal, Nicolás Maduro, es la forma como concibe el señor Maduro el diálogo y el manejo de sus relaciones con grupos criminales que están asentados en Venezuela desde hace muchísimos años. Lo hemos estado alertando y finalmente ahora, digamos, las democracias de Occidente entienden la complejidad y la perversión del sistema criminal que se ha instalado en Venezuela y que no solamente ha destruido la vida de millones de venezolanos, nuestras instituciones, nuestra economía, pero que pretende usar nuestro territorio como una plataforma para expandir sus actividades criminales. Tienen a Colombia en la mira y pretenden continuar. Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, México, es un proyecto transnacional y tiene vínculos con el crimen organizado del mundo entero. Esto ha quedado demostrado esta semana con el fracaso rotundo, además, que ha tenido el encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas. Cuba está ahí, pero Aquiles, teníamos entendido que este proyecto, después que desaparecieron Fidel Castro y Chávez y se había acabado la chequera de la otrora PDVSA, esto se había acabado. ¿Qué quieren revivir? ¿A un club de quebrados y de muertos? Bueno, mira, por cierto, un saludo súper sincero a María Corina, uno de los políticos más respetados del continente. El Foro de San Pablo no tenía un lugar más apropiado para tener sede que la Caracas Bolivariana, una organización que desde hace décadas se dedica única y exclusivamente a cercenar las libertades políticas y económicas de los latinoamericanos. Y por cierto, yo quisiera aprovechar tu pregunta para decir lo siguiente. A mí me llamó muchísimo la atención las intervenciones en Caracas de los delegados colombianos, que anunciaron simplemente lo que pretenden hacer con Colombia de llegar al poder. Es muy alarmante. Yo tomaría mucha nota. Esto lo digo respecto de las élites colombianas, políticas, económicas, intelectuales, culturales, del riesgo en que está Colombia, porque esta gente está a un paso del poder. Y se reúnen en Caracas y bueno, ahí hablaron de la manera más deslenguada de cuáles son sus planes con Colombia. Hay unos temas, María Corina, todavía más preocupantes que pudiéramos decir al margen de la política, de cualquier racionalidad política o interpretación política, llega al campo del delito común, del gangsterismo internacional. Es el caso de la muerte del señor Márquez, que era la mano derecha de Rafael Ramírez en PDVSA, el que confirmaba los cheques. Fue encontrado muerto, dicen que se ahorcó en una oficina en Madrid. Y también el hecho también de que se ha estado asumiendo por parte de los Estados Unidos medidas activas. Dentro de la inteligencia y la contrainteligencia es una especie, entre otras cosas, de medida para desestabilizar por parte de Estados Unidos, y a eso se atribuye el sobrevuelo de aviones de Estados Unidos en territorio venezolano. ¿Cómo ves todo este panorama enrarecido aún más por el tema del crimen común, del delito común? Bueno, en primer lugar, es evidente que los tentáculos de esta red criminal traspasan incluso el hemisferio americano. Lo han hecho con el financiamiento a grupos políticos en España y en otros países y desde luego en todo el hemisferio. Es algo que hemos denunciado desde hace muchos años. De hecho, el Foro de Sao Paulo así creció, a costa de los recursos de los venezolanos y financiando proyectos afines ideológicamente, pero que se ha evidenciado que también con actividades de corrupción y del crimen. Por eso pretendían relanzarlo esta semana pasada en Caracas, en el sentido que decía Aquiles, es decir,
Colombia es la próxima víctima. Venezuela, como hoy incluso ratificaba el presidente Duque, es el santuario para los grupos disidentes de la FARC y los cabecillas del ELN, que están no solamente asesinando venezolanos en nuestro territorio, sino cometiendo actos de terrorismo en territorio colombiano. Y este tipo de eventos lo que demuestra es que pretenden a cualquier costo tapar los vínculos que hay alrededor del mundo para continuar este proyecto que, insisto, criminal y expansivo. Ahora, esto es una guerra, lo que existe en Venezuela, una guerra no convencional. Es un término duro que para los venezolanos es muy difícil asumirlo, pero si no tenemos un diagnóstico correcto, no vamos a desmontar esta estructura. No es una dictadura. Si esto fuera una dictadura, habría caído hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de grupos mafiosos, criminales, que se aferran al poder a cualquier costo y que tienen que ser enfrentados con una coalición liberadora que en su núcleo debe tener aquellos países que están más afectados por el drama, la tragedia venezolana. Esos son Colombia, Brasil, las Antillas neerlandesas y Estados Unidos, sin lugar a duda. Y construir una amenaza real, severa, inminente sobre el régimen de Maduro para que entienda que esto es en serio. Y así se trata con criminales. No van a soltar el poder, hay que quitárselo. ¿Cuál es la lectura de las últimas acusaciones y acciones judiciales contra los hijos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores? Bueno, en primer lugar, es muy importante resaltar cuál es el motivo. Se trataba de una red mafiosa de importación de comida podrida, comida que la Procuraduría mexicana había indicado que era no apta para el consumo de los niños mexicanos y que estos delincuentes la importaron con sobreprecio para la alimentación de los venezolanos. Imagínate tú lo que es la vida de una madre que tiene que dejar todo su sueldo en alimentar a sus hijos y resulta que eran alimentos descompuestos. Esto es criminal, pero evidencia que la justicia internacional ha decidido actuar y que no se va a detener. Como toda guerra no convencional, el plano de la inteligencia es fundamental, el plano de la opinión pública, desde luego el ciberespacio y las acciones de la justicia, de la policía y de los cuerpos militares que entienden la amenaza real que existe para la seguridad nacional de todo el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos. Aquiles Esté, tú que eres un experto indiscutible, brillante, y trabajas por toda Latinoamérica y por el mundo en temas electorales. Ante todo ese desastre, todavía puede haber una salida electoral, pero antes de que me conteste, Seguro. vamos a escuchar las aspiraciones de Nicolás Maduro, que no solamente son limitaciones electorales, aspiraciones electorales limitadas a la geografía venezolana. Es una encuesta que hace una televisora, un periodista, y se va por varias ciudades de España preguntando quién es el presidente de Portugal. Miren, de las 20 personas que entrevistó, ninguno supo el nombre del presidente de Portugal. Y a todos le preguntaron, ¿cómo se llama el presidente de Venezuela? Maduro. Maduro, 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 Maduro. Todos contestaron, Maduro. Yo me lanzo en España y le gano a Pedro Sánchez en las elecciones que quiere convocar para noviembre. Me lanzo y gano en España. Sus años de experiencia en materia electoral, ¿cuál es su opinión sobre eso? Mira, por cierto, yo quisiera contestar esa noción de que el Foro de San Pablo está debilitado. Es cierto que no tuvo el esplendor de otros años, ¿verdad?, en el auge de las revoluciones de izquierda en el continente. Pero hay que decir lo siguiente, ellos se están reorganizando y se están reorganizando sobre bases que ya no son políticas, son bases delincuenciales. El chavismo esencialmente vive del narcotráfico, como varios de otros movimientos de izquierda del continente. Entonces no hay que bajar la guardia. Yo creo que esa idea de que están debilitados, que vienen para abajo, es muy dañina. Insisto, baja la guardia respecto a lo que hay que hacer. Tienen que tomar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, viejo, mira, para empezar y responder tu pregunta, está claro que el chavismo solo sale con agua hirviendo. Ahí no hay otra solución. Hay que hablarle claro a los venezolanos, hay que hablarle claro al continente. Las salidas electorales están agotadas desde hace años. Todos esos fulanos diálogos, ya la misma población venezolana no cree en ellos. Ha alcanzado un nivel de madurez a punta de frustración en ese sentido. Entonces, nuevamente, mira, el Foro de San Pablo se está reorganizando y se está organizando sobre bases criminales y eso hay que decirlo con todas las letras. Con todas las letras. Gracias, Aquiles, por regresar. Bienvenido. Por favor. Gracias, María Corina.